Mi nombre es María Marlene Cárdenas, estudiante del doctorado en Gerencia Avanzada. La facilitadora de este proyecto es la doctora Armenia Briceño. El tema que será abordado en esta oportunidad es sobre la moral kantiana. Por tanto, iniciaré con una frase muy conocida de Kant. La moral es la ciencia que enseña, no cómo hemos de ser felices, sino cómo hemos de llegar a ser dignos de la felicidad. Para comprender a fondo la moral kantiana, es fundamental conocer y analizar los siguientes aspectos y elementos claves. Lo primero tenemos que señalar son los conceptos fundamentales, entre los cuales tenemos los principios fundamentales, las características distintivas, implicaciones y críticas, relevancia contemporánea y reflexiones finales al contexto. Tenemos allí también, aquí en esta diapositiva, presentamos también un análisis breve sobre el análisis y la moral de Kant. Ahora bien, antes de socializar la temática referida, puntualizaré primeramente lo que respecta a la moral como concepto. Es tan antigua como la humanidad misma. Ha sido objeto de estudio por filósofos, teólogos y científicos sociales durante siglos. A continuación, presentaré un análisis general sobre este tema, explorando las diferentes dimensiones y perspectivas. También podemos observar en la diapositiva a continuación lo que es la moral, lo que es los principios, lo que es la importancia. En otras palabras, estas normas son aprendidas a través de la educación, la familia, la sociedad y la experiencia personal y van a variar de acuerdo a la cultura y respectivamente a otras culturas. También podemos observar aquí en esta lámina sobre lo que significa para nosotros este gran filósofo, como lo es Immanuel Kant. Fue un filósofo alemán muy reconocido de su época, del siglo XVIII, considerado uno de los más pensadores de la historia. Su trabajo revolucionó la filosofía a explorar los límites del conocimiento humano y establecer los fundamentos de la ética moderna. También, como podemos observar y señalar, la moral kantiana. Esta moral kantiana también representa para nosotros este gran filósofo, que fue una de las teorías éticas más influyentes y complejas de la historia, centrada en la razón y en el deber. Esta filosofía ofrece una visión particular sobre lo que significa actuar moralmente. Leyendo y analizando esta diapositiva, se puede notar, cuando observamos y leemos sobre la moral kantiana, se puede decir que esta moral propuesta por el filósofo Immanuel Kant representa una de las teorías éticas más influyentes y complejas del siglo XVIII. También podemos señalar, en cuanto a los principios fundamentales de la moral kantiana, tenemos el principio imperativo categórico, tenemos la buena voluntad, tenemos también la autonomía, la dignidad humana. Cabe destacar en esta última, en este principio de la dignidad humana, donde Kant sostiene que los seres humanos tienen una dignidad intrínseca que no puede ser instrumentalizada. Esto significa que no debemos tratar a las personas como medios para un fin,
sino como fines en sí mismos. Es muy importante observar esta figura donde nos muestran que las características son distintas de cada ser humano, donde también podemos hablar un poco sobre lo que es la deontología, que también es un principio de la ética kantiana, el formalismo, que ocupa en gran forma la acción moral, es decir, de la universalidad y la necesidad de la ley moral más que del contenido específico de las acciones como tal. También hablamos un poco sobre lo que es el apriorismo, que es la moralidad según Kant, es a priori, es decir, independientemente de la experiencia. La razón pura nos proporciona los principios morales de cada ser humano. También allí tenemos una figura donde nos habla un poco sobre lo que son las implicaciones y críticas de Kant. Tenemos allí las fortalezas. En las fortalezas se deriva la universalidad, que es la ética kantiana, donde ofrece un marco universal para la moralidad aplicable a todos los seres racionales. También nos habla allí, en estas implicaciones y críticas, sobre la dignidad humana. Esta resalta gran importancia en cada individuo y rechaza la instrumentalización de las personas. También allí tenemos la autonomía, que empodera a los individuos a reconocer su capacidad de autogobernarse normalmente, es decir, de forma personal. También allí tenemos las críticas. Las críticas se deriva la rigidez, la desconexión con las emociones y la falta de contenido. Allí tenemos también una lámina donde nos muestra la relevancia contemporánea de la época. A pesar de sus críticas, la ética kantiana sigue siendo relevante en la actualidad. Sus ideas sobre la dignidad humana, la autonomía y el deber siguen siendo fundamentales en debates sobre la bioética, derechos humanos y la justicia social y moral. También por lo expresado, podemos hablar un poco sobre la moral kantiana, que también ofrece una visión profunda y compleja de la moralidad, basada en la razón y en el deber. Aunque solo es objeto de numerosas críticas, sus principios siguen siendo influyentes y relevantes en el mundo contemporáneo. También podemos hacer unas reflexiones sobre la moral kantiana. Tenemos allí que en esta época, en el siglo XVIII, donde estuvo en más relevancia, decimos que la moral kantiana fue centrada en el imperativo categórico y en la buena voluntad de las personas. También nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra naturaleza humana y nuestra relación con el mundo actual. A continuación, le presento algunas reflexiones sobre este tema, que es bastante interesante y relevante para nuestra historia. La razón como guía moral. Nos dice Kant que él propone la razón que nos proporcione una ley moral universal y objetiva, aplicable a todos los intereses racionales. Esto busca superar la relatividad de las costumbres y ofrecer un fundamento sólido para la moralidad. También tenemos el rol de las consecuencias y las emociones. Kant desvaloriza las consecuencias de nuestras acciones y enfatiza la importancia de actuar por deber. Tenemos también lo que significa esta moral, que es una teoría rica y compleja que continúa generando debates y reflexiones en la actualidad. En resumen, podemos decir que la moral kantiana es un tejido complejo que entrelaza nuestras creencias, valores y acciones, formando el tapiz de nuestra sociedad. Podemos afirmar también
que la moral es un constructo social que se aprende, se comparte y evoluciona a lo largo del tiempo. Y entre diferentes culturas, la moral es multifacética, abarca desde principios universales hasta valores individuales y se manifiesta en nuestras decisiones, acciones y relaciones. También podemos hablar un poco sobre la moral de Kant, que es un tema bastante controvertido, genera debates, disensiones, ya que las personas tienen diferentes perspectivas y prioridades. La moral es esencial para la convivencia humana. Proporciona un marco de referencias para tomar decisiones, construir una sociedad más justa y equitativa. Finalmente, podemos decir que este gran filósofo, como lo fue Kant, decía que la moral es un tejido complejo que entrelaza nuestras creencias, valores y acciones formando el tapiz de nuestra sociedad. Es un concepto dinámico, moldeado por la historia, la cultura y las experiencias individuales. A lo largo de este análisis hemos explorado diversas faetas de la moral, desde su fundamento filosófico hasta sus implicaciones en nuestra vida cotidiana, es decir, nuestra vida actual como tal. Por ello, identifico esta temática con la frase siguiente. Kant tenía este pensamiento que de hecho lo hizo historia. Decía: dos cosas me llenan el espíritu de admiración y espanto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral de mí mismo. Hasta una próxima oportunidad.